Dios te bendiga, amada iglesia del Señor. Qué bueno poder saludarte en esta mañana del Señor. Hoy, domingo 31 de mayo, donde por la gracia del Señor podemos abrir los ojos a la luz de un nuevo día, donde tú y yo podemos congregarnos desde nuestros hogares, unirnos en esta mañana para tener un acercamiento al Señor, un acercamiento a su palabra, como pueblo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, de manera grupal. Podemos acercarnos en esta mañana a la presencia del Señor. Y lo hacemos con acción de gracias en nuestros corazones, porque todos y cada uno de nosotros hemos experimentado la gracia y la misericordia del Señor en nuestras vidas. No sé si te has percatado, pero han transcurrido aproximadamente 11 semanas, 77 días aproximadamente, desde que hemos entrado en esta práctica del confinamiento, en esta dinámica del distanciamiento, donde se han visto afectadas muchas de las actividades o las maneras o las formas que nosotros utilizábamos para funcionar como iglesia de Cristo. Pero la realidad es que en medio de todas esas circunstancias, mis amados hermanos, nosotros hemos continuado viendo la misericordia y la gracia del Señor en nuestras vidas, en todos y cada uno de esos días. Yo estoy seguro que si nosotros abriéramos la oportunidad para que pudiéramos testificar, y yo espero que cuando llegado el momento podamos hacerlo, estoy seguro que la mayoría de todos nosotros tendremos testimonios acerca de la gracia y la misericordia del Señor, aún en medio de las crisis, aún en medio de las complicaciones que han provocado toda esta situación, ¿verdad?, que estamos viviendo. ¿Y eso por qué, mi amado hermano? Porque Dios es un Dios inmutable. Una de las características que describe a Dios es que Dios es inmutable. Eso lo que quiere decir es que Dios no cambia. Dios es fiel. Por eso es que la Biblia dice que aunque nosotros fuésemos infieles, el resultado es que Dios permanece fiel. Porque el carácter de Dios, la forma de ser de Dios no es afectada por las circunstancias, no es afectada por los actos de los demás. Dios es bueno. No se trata solamente de que Dios hace cosas buenas. Se trata de que su naturaleza misma es bondad. Y tú y yo hemos cosechado las bendiciones que produce esa inmutabilidad de Dios, que Dios sigue siendo bueno con nosotros, aún en medio de tiempos de pandemia, aún en medio de tiempos de crisis económica, aún en medio de tiempos de malas noticias, como lo ha sucedido particularmente esta semana en nuestro país, donde lamentamos profundamente, pero el gobierno ha tomado las decisiones de permitir la legalización de matrimonio entre personas del mismo sexo, cosa que entendemos va completamente en contra de lo establecido por Dios en su palabra y en la naturaleza. Y lamentamos profundamente esta situación en nuestro país. Pero número uno, nosotros vamos a seguir orando para que el Señor tenga misericordia de nuestra nación, de nuestro país, para que el Señor tenga misericordia de estas personas que lamentablemente están cegadas por el enemigo y están envueltas en un estilo de vida autodestructivo, porque todo lo que se sale de lo que Dios ha establecido es autodestructivo. Y vamos a seguir orando para que el Señor tenga misericordia y de alguna manera les resplandezca la luz del Evangelio a todas y cada una de esas personas. Pero nosotros, como iglesia de Jesucristo, no estamos fundamentados en lo que pueda establecer o dictar un gobierno. A la hora de la verdad, por encima de cualquier ley, para todos y cada uno de nosotros, la iglesia de Jesucristo, la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Y nuestros principios y nuestras convicciones están demarcadas por esa palabra de Dios que permanece para siempre. Eso lo que quiere decir es que tú y yo como iglesia vamos a seguir siendo sal y vamos a seguir proclamando la verdad del Evangelio y vamos a seguir proclamando la verdad de la palabra independientemente de que la cultura, los estilos de vida, la sociedad cambie, porque la palabra del Señor no cambia y esa es la que determina cuál es nuestro curso a seguir y cuáles son nuestras convicciones. Gloria al nombre del Señor. Recuerde que nosotros la iglesia, dice el apóstol Pablo, que somos columna y baluarte de la verdad. Por eso nosotros vamos a seguir aferrados a la verdad de la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que reconocer que hemos sido testigos de la misericordia y la gracia de Dios aún en medio de tiempos de malas noticias como estas.
porque Dios sigue estando con su iglesia, porque Dios no se olvida de su iglesia, Dios no se olvida de nosotros. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir caminando firmes, porque la presencia del Señor es real en medio de nuestras vidas. Quiero enviar un caluroso abrazo y saludo en el amor de Jesucristo a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y a sus familias. Les amo en el amor del Señor y sabemos que el amor no es limitado por las distancias. Ese cariño que el Señor pone en nuestros corazones no es limitado ni es extinguido por la separación, porque sabemos que ese amor es más fuerte que todas esas cosas. Así que les amo en el Señor. Quiero decirles que estoy orando por todos y cada uno de ustedes, por sus familias, y siempre recordarles que estamos a su disposición. Entendemos que pues la situación actual nos ha impuesto unas limitaciones y es posible que de alguna manera usted entienda que tal vez no tiene acceso a una ayuda, a una atención pastoral. No, mi amado hermano, entienda una cosa: si de alguna manera usted nos necesita, tanto a mí como a mi esposa, nosotros estamos aquí para servirle con todo gusto y con toda alegría en el amor del Señor, ya que entendemos que aún en medio de estas situaciones el Señor nos ha puesto para que podamos bendecirnos y ayudarnos los unos a los otros. Así que si de alguna manera particular usted necesita nuestra atención, no dude en llamarnos con toda confianza. Así que quede eso muy claro, mis queridos hermanos, meridianamente en sus corazones, que usted cuenta con estos servidores. En esta mañana quiero invitarte a que podamos acercarnos a la palabra del Señor y juntos podamos reflexionar en la misma. Precisamente en esta mañana quiero trabajar con el tema: el camino también es importante. Así como usted lo oye, el camino también es importante. Y para ello voy a referirme una vez más al libro de Éxodo. Y es que, como les decía anteriormente, Éxodo ha formado parte de mi estudio personal durante los últimos meses. Ya lo terminé y estoy trabajando ahora con el libro de Levítico. Pero hay unas verdades extraordinarias que he podido mirar en el libro de Éxodo y que quiero compartir con ustedes, compartir con la iglesia, porque creo que son muy pertinentes para cada uno de nosotros. ¿Sabe de dónde nace esta idea? Nace precisamente de la expresión del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, donde el apóstol Pablo precisamente está hablándole a los creyentes, a la iglesia de Corintios, y los está llevando a mirar precisamente la narración del libro de Éxodo. Esa experiencia que vive el pueblo de Israel desde que son liberados del yugo de Faraón y salen en un peregrinaje para llegar hasta su objetivo final, que es la tierra prometida, la tierra de Canaán, donde fluye la leche y la miel. Pero entre el inicio y el objetivo final hay todo un recorrido, hay todo un transcurso. Y ese transcurso es precisamente prácticamente el relato del libro de Éxodo. Entonces el apóstol Pablo le dice a esa iglesia de los Corintios: miren, atiendan a ese relato, atiendan a ese peregrinaje del pueblo de Israel. Y dice en el verso número 11 del capítulo 10, porque esas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, mi querido hermano, que lo que Pablo dice es: mira, yo te aconsejo y yo te exhorto a que tú te acerques al libro de Éxodo y que lo leas con espejuelos, de que eso es un espejo en el cual tú te puedes mirar a ti mismo y puedes mirar tu peregrinaje cristiano. Porque así tú vas a poder afirmar las cosas correctas y vas a poder corregir a aquellas que están deficientes. Así que la idea nace precisamente de ahí, que nosotros como iglesia nos podemos ver reflejados en ese relato. Así que nos acercamos al libro de Éxodo como quien se acerca a un espejo, para poder discernir dónde nosotros nos encontramos y poder aprender lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos y entendamos a través de este relato. Ahora, en esta mañana yo quiero ir particularmente al capítulo 14 de Éxodo, los versos del 1 al 4, donde exactamente el pueblo acaba de ser liberado, acaba de salir de Egipto, que es el punto inicial, y se dirige a la tierra de Canaán, que es el objetivo.
El asunto es que allí no hay un solo camino, una sola forma de llegar al objetivo. El asunto es que allí hay varias formas por las cuales se puede llegar al objetivo. Y la realidad es que en ese pasaje nosotros vamos a ver realmente que es Dios quien determina cuál es el camino específicamente que se va a seguir. ¿Por qué? Porque el camino es importante. Dice así Éxodo capítulo 14, versos del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Gloria al nombre del Señor. Mire, hay un refrán que dice, muy famoso, que el fin justifica los medios. Eso no implica otra cosa que no sea que a la hora de la verdad, cuando uno tiene un objetivo, lo importante es alcanzar el objetivo independientemente de cuál sea la forma o el medio que nosotros utilicemos para poder hacerlo. De hecho, uno pudiera aplicar esa realidad o ese refrán o esa idea en un aspecto geográfico. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando nosotros tenemos un destino al que queremos llegar, hablando geográficamente, la realidad es que en la mayoría de las ocasiones hay diversos caminos, hay diversas formas, atajos y maneras de llegar a ese destino. Y a la hora de la verdad, mis amados hermanos, no somos nosotros quienes decidimos cuál de los caminos escogemos, porque a la hora de la verdad lo que importa es llegar a la meta, llegar al destino establecido. Pero cuando nosotros hablamos de la vida cristiana, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana no solamente cuenta y es importante el objetivo y el destino al cual nosotros nos dirigimos, también es importante, sumamente importante, el camino que utilizamos para llegar a ese destino. ¿Sabes por qué eso es así? Porque el camino en la vida cristiana es el instrumento principal que Dios utiliza para transformarnos a nosotros, para que cuando nosotros lleguemos al destino, tú y yo seamos las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Mira a ver si me entiendes en esta mañana. O sea que cuando yo entiendo eso de esta forma, cuando yo miro esto con esos espejuelos, yo me doy cuenta que el camino sí es importante. Que sí importa cuál es la ruta que yo voy a utilizar, que sí importa cuál es el camino por el cual yo voy a caminar. Gloria al nombre del Señor. Y cuando nosotros miramos ese pasaje ahí donde Dios le está dando dirección a Moisés y le está diciendo cuál es el camino que Dios ha determinado para que el pueblo utilice para llegar a su destino, nosotros el primer punto que vemos es que es determinante que sea Dios el que siempre determine cuál es la ruta a seguir. Quiero que entiendas una cosa. O sea, Moisés no es cualquier persona. Moisés está parado a la salida de Egipto con esa península del desierto de Sinaí a mano derecha, con el camino, esa ruta directa que bordea el mar Mediterráneo, una ruta muy conocida que conecta directamente con Canaán. Moisés se para ahí y Moisés conoce no una, sino un sinfín de rutas que le pueden llevar a la tierra de Canaán de una manera mucho más fácil y mucho más cómoda. Porque Moisés no es cualquier persona. Mire, lo primero que usted tiene que entender es que Moisés está preparado de manera académica y estratégica para saber geográficamente de ese lugar y conocer todos los caminos. ¿Por qué? Porque los primeros 40 años de Moisés fueron de formación en Egipto. Y todo ese territorio, incluyendo el desierto, donde se encontraban las minas que utilizaban los egipcios para sacar los materiales para las construcciones de ellos, es un territorio que está completamente delineado y demarcado y también controlado por el pueblo de Egipto.
por los egipcios en ese momento. Y Moisés en su adiestramiento se le enseñó todas esas rutas. Y él conocía como príncipe de Egipto, como uno de sus príncipes en su formación académica y estratégica, le enseñaron acerca de todas esas rutas. O sea que Moisés conoce de manera estratégica todas las rutas que puede utilizar para llegar al destino, a tierra de Canaán. Número 2. Él no solamente tiene un adiestramiento académico o estratégico, él tiene un adiestramiento práctico. ¿Por qué? Porque los segundos 40 años él los ha pasado precisamente recorriendo esas regiones como pastor de un rebaño de ovejas. O sea que él conoce todo aquello allí. Si hay alguien que conoce las diferentes rutas que hay para poder llegar a la tierra de Canaán, es Moisés. Sin embargo, Moisés tiene un adiestramiento que va más allá que esos dos primeros, que es un conocimiento y un adiestramiento superior al estratégico que le dio Egipto y al práctico que le dio la experiencia. Es un conocimiento que le dio la escuelita de Dios. ¿Cómo usted dice, pastor? Sí, Moisés estuvo en la escuelita de Dios. Y la escuelita de Dios le enseñó que a pesar de todas las capacidades y todo el adiestramiento que tú puedas tener, no eres tú quien debes escoger cuál es la ruta que debes seguir para llegar al destino. Es importante, que es determinante que sea Dios el que muestre, el que dirija, el que trace cuál es la ruta que tú y yo necesitamos utilizar para poder llegar al destino, porque el camino también sigue siendo importante. Así que Moisés, habiendo aprendido esa escuelita, mire, Moisés aprendió lo que dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. ¿Sabe lo que dice allí? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, en otras palabras, no te apoyes en tu propio conocimiento. No te apoyes en tus propias estrategias. No te apoyes en tus propios adiestramientos. Todo lo contrario, dice el verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que no seas sabio en tu propia opinión. Como Moisés ha aprendido eso en la escuelita de Dios, Moisés se detiene frente a las diferentes y múltiples opciones que tiene para escoger como camino para llegar al destino, y lo que hace es escuchar cuál es la dirección de Dios. Y Dios inmediatamente le dice a Moisés, este es el camino que yo he escogido. Esta es la ruta que yo he escogido. Así que es importante, mi amado hermano, que tú y yo podamos entender que es Dios quien debe ser quien determina los caminos, el camino, la ruta que tú y yo debemos seguir en este caminar cristiano, en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el camino también es importante. Número 2, lo próximo que quiero que veas es que los caminos de Dios no son necesariamente los más fáciles, ni los más cómodos, ni los que menos nos duelen. ¿Por qué? Porque cuando usted mira, el camino que Dios escoge es precisamente el más complicado de todos. Mire, la ruta que tiene de frente el pueblo es la ruta más fácil. Mire, la ruta costera que bordea el mar Mediterráneo, que conecta a Egipto precisamente con el destino, con la tierra de Canaán, es un camino, número 1, es un camino mucho más corto. Por lo tanto, se puede llegar más rápido al destino. Número 2, es un camino mucho más fácil para atravesar porque topográficamente es un camino recto. No está con tantas curvas, las cuestas, ninguna de esas cosas. Es un camino fácil para andar. Número 3, hubiese sido un camino mucho más seguro humanamente hablando para el pueblo, porque no era un camino solitario, era el camino más transcurrido en aquel entonces para hacer esa ruta. Número 4, ese camino lo que hubiera provocado es que el pueblo de Israel no le hubiera faltado el alimento en el camino como le sucedió. ¿Me va entendiendo? Porque el pueblo de Israel hubiera podido, con el alimento que llevaba, poder llegar a su destino. Y no le hubiera faltado, no hubiera pasado la situación de que se les acabara el alimento. Mire a ver si usted entiende lo que yo le estoy diciendo en esta mañana. Dios no necesariamente escoge el camino más fácil. Moisés tiene que haberle pasado por la mente, este es el camino, este es el más seguro, este es el más fácil, este es el más rápido. Sin embargo, el camino, la ruta que Dios le dice a Moisés, esta es la que hay que seguir.
Era un camino sumamente complicado, mis amados hermanos, porque cuando usted mira la descripción, y yo en mi estudio del libro de Éxodo me fui trabajándolo completamente con un mapa en las manos de ese territorio para ir viendo los diferentes puntos y cuál es la ruta a seguir. Y cuando usted mire, mis amados hermanos, el Señor lo que hizo fue llevarlos a una encerrona. Porque cuando ellos llegan allí a esa dirección que el Señor les da, ellos quedan con el Mar Rojo de frente. Al lado derecho y al lado izquierdo lo que son montañas que son intransitables. No hay ruta aparente. ¿Y qué tienen atrás? Tienen al faraón y a todo su ejército que viene en busca de ellos airados. O sea, allí no hay camino. Hablando lógicamente, allí no hay camino. De hecho, por eso les digo, ese es el camino más complicado. Porque como Dios me lleva a escoger un camino que no parece camino. Aleluya. Pero es que Dios va a establecer un camino y va a ser camino donde no hay camino. Lo llevó al camino más complicado. Gloria al nombre del Señor. Y es importante que tú y yo entendamos que en la vida cristiana Dios no está buscando cuál es el camino más fácil. Dios no está buscando cuál es el camino más rápido. Dios no está buscando cuál es la opción más cómoda. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a las bifurcaciones de la vida, donde tenemos que tomar decisiones respecto a cuáles son los caminos que vamos a utilizar para llegar a los objetivos, el problema es que quien nos dirige o el primer elemento que sale a criterio es precisamente ¿y cuál es el más fácil? ¿Y cuál es el más rápido? ¿Y cuál es la ruta más cómoda? ¿Y cuál es la menos que me molesta o la menos que me duele? A la hora de la verdad, mi amado, ese no debe ser el criterio. Cuando tú y yo entendemos que el camino también es importante, entonces debemos asumir y entender que ese no es el criterio, que el criterio es qué es lo que Dios quiere, por dónde es que Dios me quiere llevar. Y como te dije, muchas veces el camino que Dios ha escogido es un camino complicado, es una ruta difícil. Es una ruta que a veces duele, pero ese precisamente es el camino que Dios ha escogido para que nosotros podamos ver su gloria, para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros podamos salir de ahí con testimonios poderosos del poder y de la gracia y misericordia del Señor. Por eso es importante, mi amado hermano, que tú y yo no andemos por la vida tomando decisiones y escogiendo los caminos que son más fáciles, porque hay veces que el camino que Dios quiere no es el camino que tú estás pensando, porque hay veces que la ruta que a ti te parece que es la más correcta, que es la más conveniente, que es la más sabia o la más prudente, no necesariamente es así. Aleluya. Es por eso que el Señor habló a través del profeta Isaías en un momento dado, en el capítulo 55, versos 8 en adelante, y Dios le dice a ese mismo pueblo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Miren, arroz y frijoles, lo que tú estás viendo de frente, lo que tus ojos pueden ver, mi amado hermano, no es necesariamente lo correcto y lo que Dios quiere. El camino de Dios va mucho más allá de lo que tú y yo vemos o pensamos o entendemos. Gloria al nombre del Señor. ¿Y a quién no le ha sucedido que se ha equivocado en ese sentido? En una ocasión el profeta Samuel miró de frente y dijo: el camino, cuando fue a escoger a los hijos de Isaí, a ver quién era el que iba a ser el rey de Israel, llegó y empezó a mirar, y este va a ser, y este otro va a ser, porque este tiene las capacidades, porque este tiene la postura, porque este tiene el andar, porque este tiene el físico. ¿Y qué Dios le tuvo que decir? Mira, Samuel, es que tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo veo más allá. Y a la hora de la verdad, mis queridos hermanos, Dios ve más allá que nosotros. Por eso nosotros no debemos ser quienes determinemos cuál es la ruta a seguir. Debemos confiar en el Señor. Debemos seguir la ruta que el Señor nos muestra, aunque sea más difícil, aunque sea más complicada, y voy mucho más allá, aunque a veces nos duela.
Porque el camino que el Señor ha escogido no necesariamente está exento del dolor. Y ahí voy a mi tercer punto. El camino es importante, ¿sabe por qué? Porque el camino se constituye en un instrumento de Dios. A veces nosotros pensamos que lo único que a Dios le interesa es llevarnos al cielo. El destino, la Canaán celestial. Pero yo quiero decirte en esta mañana que a Dios le interesa mucho más que el destino. También le interesa el proceso, el camino, la ruta. ¿Por qué? Porque la ruta es el instrumento de Dios con el que va a trabajar no solamente en nosotros, sino en otras cosas también. Mire, en la vida cristiana el camino no es simplemente el medio para llegar a un destino. En la vida cristiana el camino es el medio del cual Dios se va a valer para cumplir sus propósitos eternos en nuestras vidas. ¿De qué le vale a aquel pueblo llegar por la ruta costera directamente en poco tiempo, que no le falte la comida, que no le falte nada de eso, y que lleguen allí pero no sean el pueblo que Dios quiere que ellos sean? Que no hayan desarrollado la confianza que Dios quiere desarrollar en ellos, que no hayan desarrollado el carácter que Dios quiere desarrollar en ellos, que no hayan desarrollado la formación y la estructura que Dios quiere desarrollar en ellos como pueblo para poder llevar a cabo el propósito de Dios cuando ellos estén en la tierra de Canaán. Gloria al nombre del Señor. Mire, el camino iba a ser el instrumento para Dios glorificarse, para Dios mostrar su gloria. Te lo explico de la siguiente manera. Si el pueblo se va por la ruta que tienen de frente, por allí, por la ruta costera que bordea el Mediterráneo, que está fácil y te expliqué cómo era, el resultado es que no ven la gloria de Dios dividiendo el mar. No ven a Dios dividiendo el mar. Número 2, no ven a Dios venciendo a Faraón y a todo su ejército. Dios no es glorificado entonces sanando la amargura de las aguas de Mara. Aquel camino tenía que ser el que Dios había escogido, porque es allí donde Dios iba a hacer que ellos vieran cómo Dios se alimentaba con pan y con codornices desde el cielo. Es allí donde ellos van a ver cómo Dios saca agua de la peña para poder saciar la sed del pueblo. Es allí, a través de ese camino, que ellos van a ver que el vestido no se envejezca y los calzados crezcan con sus pies. ¡Aleluya! Es allí donde ellos van a ver la gloria de Dios de diferentes maneras. El camino fácil no es el escenario para que ellos vieran todas estas cosas y muchas más que yo podría describirte en esta hora que relata el libro de Éxodo, de la gloria de Dios que ellos vieron. Así que donde Dios iba a ser glorificado era en aquel camino que Dios había escogido. Aquel que era complicado, aquel que era incómodo, aquel que era más difícil. Gloria al nombre del Señor. Y es que ese camino de Dios, si hay algo que Dios quiere hacer en el camino, es mostrar su gloria, ser glorificado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y uno, si Moisés se para frente a las diferentes rutas que él conoce y se pregunta, ¿por qué camino Dios hubiese recibido más gloria? Moisés tiene que llegar a la conclusión que el camino que Dios dijo, ese es el camino que más iba a glorificar a Dios, porque Dios pudo mostrar su gloria de todas estas maneras que te acabo de describir. Ahora, no solamente en ese camino no es solamente el instrumento de Dios para mostrar su gloria, es el camino o la herramienta para el desarrollo de nuestra confianza. ¿Por qué? Porque fue allí donde el pueblo aprendió que Dios es el Dios que divide mares por mí. Que Dios es el Dios que separa entre yo y mi enemigo y pelea por mí de tal manera que yo puedo estar tranquilo. Es en ese camino donde el pueblo puede aprender y puede desarrollar su confianza en que Dios es el Dios que me sana de todas las amarguras que me pueda causar la vida. Es allí donde el pueblo aprende que Dios es el Dios que va a proveer para todas mis necesidades, aun en circunstancias y escenarios de escasez y poca posibilidad. Es allí donde el pueblo aprende y desarrolla su confianza en que Dios es capaz de hacer brotar agua de la peña para que el pueblo sea saciado. Es precisamente allí que el pueblo desarrolla su confianza en que Dios tiene el cuidado hasta de los detalles de nuestra ropa y de nuestro calzado. Mire, el resultado es que yo me puedo ocupar de su gloria
porque Él me ha demostrado que Él se va a encargar de todas mis necesidades. Yo voy a asumir el camino que Dios ha escogido, porque uno de los resultados que va a darse allí es que Dios va a ser glorificado. Este camino está más difícil, claro que sí. Hay otras opciones, claro que hay otras opciones, pero en este Dios está siendo glorificado. Oh, aleluya. En este que duele, en este que es complicado, en este que se me hace incómodo, en este Dios está siendo glorificado. Y como yo en esta vida no estoy buscando comodidades, como mi prioridad en esta vida no es buscar lo más fácil, lo más cómodo, lo más accesible, lo más rápido. Lo que yo estoy buscando en esta vida es que Dios sea glorificado. Por eso este es el camino que Dios ha escogido. Aleluya. Oh, yo no sé si tú puedes entenderlo en esta mañana, pero el camino donde tú te encuentras no es producto de la casualidad, no es producto del azar. El camino donde tú te encuentras, por complicado y los detalles y colores que pueda tener, es el camino que Dios ha escogido para que sea el instrumento donde Él pueda desarrollar tu confianza. Para cuando el Señor te lleve al destino, al lugar que Él ha previsto, tú tengas la confianza desarrollada en Él. Para que cuando el Señor te lleve a ese destino, tú puedas mirar hacia atrás y darte cuenta que Dios ha sido glorificado en tu caminar. Que Dios ha recibido gloria en tu camino, que Dios ha recibido gloria en tu peregrinaje. Aleluya. Por eso el camino también es importante. Oh, aleluya. Y como yo decía en esa expresión final, qué lindo, aleluya. Por eso es que en este camino, aunque a veces me duele, aunque como dicen por ahí, a veces los zapatitos me aprietan y las medias me dan calor en este camino, yo me puedo ocupar de que Dios sea glorificado en este camino, porque Él me ha demostrado, aleluya, que Él se va a encargar de todas mis necesidades. Así que yo lo que tengo que buscar es la gloria de Dios. Pastor, pero es que tenemos necesidades. Oh, ¿acaso eso no es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en los evangelios? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando tú te encargas de caminar por el camino que Dios ha determinado para que Él sea glorificado, el resultado es que Dios se encarga de proveer para todas tus necesidades y aún hasta los más mínimos detalles. Dime, pregúntate en esta hora. Haz un análisis y mira hacia atrás si Dios no ha tenido cuidado de todas tus necesidades, aún de cosas tan pequeñas y tan particulares. Dios ha tenido cuidado de ti. ¿Sabes lo que el Señor te ha estado diciendo a través de eso? Que tú te debes ocupar en que Dios sea glorificado y deja de ocuparte tanto en las necesidades propias. Ocúpate en la gloria de Dios, que Dios se encarga de tus necesidades. El resultado, nuestra confianza se desarrolla. Porque cuando yo veo eso, entonces el camino puede estar complicado, pero ¿sabes cómo yo voy? Yo voy cantando. El camino puede estar caluroso, el sol puede estar candente, los fríos en la noche pueden azotar fuerte, pero yo voy caminando con confianza. Yo no voy como quien está aterrorizado, como quien piensa que el desierto se lo va a tragar, como quien piensa que no voy a poder soportar el camino, porque yo sé que este camino es el instrumento de Dios para trabajar en mi vida. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya, pero sabes que no es solamente el instrumento de Dios para desarrollar nuestra confianza, es el instrumento de Dios para formar nuestro carácter. Así como usted lo oye. Tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Dios está procurando hacer en este camino que me ha metido? No sé si tú te has preguntado eso. El pueblo de Israel tuvo que ver eso. ¿Por qué? Porque en ese camino, precisamente, ¿qué era lo que Dios estaba procurando? Que ellos pudieran aprender la ley de Dios. Y eso fue lo que sucedió. Porque ¿qué era lo que Dios estaba procurando en ese camino? Que ellos pudieran entrar en compromiso con Dios allí frente al Sinaí. Y así sucedió. Que ellos pudieran aprender y desarrollar el culto y la verdadera adoración como lo hicieron en el tabernáculo y a través de los sacrificios como Dios lo dictó. ¿Y dónde fue eso? En ese camino complicado. Que ellos pudieran desarrollar el lugar y la forma correcta de encuentro con Dios en el tabernáculo de reunión. ¿Y dónde fue que ellos pudieron desarrollar toda la estructura y todo ese proyecto? Precisamente en el camino del desierto. Porque fue allí precisamente
Y Dios los llevó por ese camino para que ellos pudieran asumir el orden y la estructura como pueblo, para que pudieran distribuirse de manera organizada como 12 tribus, como 12 tribus escogidas de Dios formando el pueblo de Israel. ¿Y dónde se dio eso? En ese camino. Ese es el camino donde lo que Dios está procurando es que ellos puedan desarrollar una identidad y un propósito como pueblo de Dios. Algo que ellos no tenían cuando salieron de Egipto, ni que se los va a producir el destino ni la tierra de Canaán. Eso es algo que solamente se produce en el camino que Dios ha escogido, en el proceso, en los procedimientos que Dios ha escogido. Aleluya. Por eso es que tú y yo no podemos andar por la vida huyendo de los procesos de Dios. Por eso es que en la vida tú y yo no podemos andar escogiendo los caminos. Tenemos que asumir los caminos que Dios nos receta. Tenemos que allanarnos a la ruta que Dios ha decidido, aunque nos cueste y aunque nos duela. Oh, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mire, ¿sabe por qué le digo esto? Porque esa identidad que el pueblo necesitaba desarrollar es la identidad de la santidad. El ser un pueblo exclusivo para Dios. ¿Dónde ellos pudieron desarrollar eso? Precisamente en toda esa experiencia y ese proceso que se dio allí frente al Sinaí. Un proceso que duró aproximadamente hasta el primer año. Lo segundo, es allí donde ellos necesitan asumir el propósito, el verdadero propósito para con ellos. ¿Cuál es el propósito? Que ellos se convirtieran en un reino de sacerdotes. Si ellos se quedan mirando livianamente como que el propósito es simplemente que Dios nos dé una tierra ancha y cómoda donde hay abundancia de pan y hay provisión por todas partes, pero yo no soy quien yo tengo que ser. Yo no asumo la identidad de santidad que yo necesito. Yo no asumo el propósito que Dios quiere para mi vida, que es que yo me convierta en un reino de sacerdotes, donde nosotros podamos mostrarle a los otros pueblos la gloria de Dios y el carácter de Dios en nuestras vidas. Entonces la realidad es que para nada sirve llegar al destino. Por eso es que el camino también es importante. Porque es el camino el que va a producir en mí el desarrollo de mi identidad y el desarrollo de mi propósito. Aleluya, los propósitos de Dios son importantes en nuestra vida, mi amado hermano. Los procesos de Dios son importantes. El camino es importante. Aleluya, porque el camino que Dios ha trazado para ti, para mí, ese camino complicado, ese camino que a veces es más difícil, lo que está produciendo es el desarrollo de nuestro carácter. De hecho, si a usted le suena un poco golpeante, fuerte, chocante, esta idea de que Dios finalmente lo que está buscando producir en nosotros es carácter más que llevarnos a un lugar, vaya a Gálatas capítulo 4 y verso 19, donde el apóstol Pablo se para frente a la iglesia de los Gálatas y le dice que la finalidad de su ministerio en medio de ellos será que Cristo fuera formado en ellos. Y por eso es que él decía, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que la finalidad es que yo pueda desarrollar el carácter de Cristo en mi vida. Ahora, ¿qué es lo que tú crees que Dios está buscando a través de ese camino que Él te ha trazado? De esos procesos en los que Dios nos mete. ¿Usted se cree que esta cuarentena, usted se cree que este encierro, usted se cree que todos estos golpes, estas limitaciones han venido por casualidad? ¿Usted cree que esto simplemente es el producto del azar de la naturaleza? No, mi amado hermano, Dios nos ha recetado esta experiencia, Dios nos ha recetado esta ruta. Porque Dios quiere trabajar con nuestras vidas, porque Dios quiere trabajar con nuestro carácter. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Eso es lo que Dios está procurando, trabajar con nuestro carácter. De hecho, cuando uno mira en la segunda carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo le escribe en el capítulo 14, verso 16, uno puede ver otra vez esta misma realidad. Mire cómo dice allí desde el verso 16 hasta el 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque todo el asunto del camino va desgastando el hombre exterior, pero el interior se va renovando. Y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más
excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabes lo que está diciendo? Está diciendo que el proceso, el camino, la ruta, ese proceso lo que está haciendo es produciendo en ti el carácter que Dios quiere que se forme. Es importante que tú y yo entendamos y cambiemos nuestra perspectiva respecto a este asunto. Porque el camino no es un accidente. El camino es el instrumento de Dios. El camino es la herramienta de Dios para trabajar contigo y conmigo. Cuando tú y yo entendemos eso, ¿sabe cuáles son los resultados? Te voy a dar 3 para ir cerrando. El primero es que nuestra perspectiva cambia. ¿Por qué? Porque yo sé que yo estoy aquí no por casualidad, sino porque Dios me puso aquí. Porque yo sé que este camino está diseñado no para destruirme, sino para transformarme. La ilustración que más fácil se me hace comprender esto es que yo entienda que el camino no es un parque de diversiones, es un gimnasio. Cuando yo entiendo eso, yo no voy al gimnasio tratando de evitar las complicaciones o las incomodidades porque yo sé que el gimnasio es un área, un sitio donde yo voy a fortalecerme y no a divertirme. El camino es como un gimnasio. Los procesos son herramientas de Dios para mostrarnos a nosotros el estado de nuestro carácter. Y eso es bien importante porque en medio de ese caminar, Dios lo que hace es que revela lo que hay adentro de ti. No porque Dios necesite saberlo, porque Dios siempre lo sabe. Es para que tú y yo podamos saber dónde nosotros nos encontramos en nuestro carácter y podamos ver los baches, las lagunas, las deficiencias, las fisuras que hay en nuestro carácter, porque Dios quiere empezar a trabajar con esas áreas. Oh, gloria al nombre del Señor. Y tal vez en las próximas reflexiones podamos trabajar con eso en más detalle. Pero yo le voy a decir algo. ¿Usted no cree que esta experiencia donde el Señor nos ha metido no ha estado provocando que nuestro carácter salga afuera y podamos ver algunas áreas que necesitan ser pulidas y trabajadas por el Señor? Definitivamente. Así que nuestra perspectiva cambia. Entonces cuando nos encontramos en esta situación, lo que podemos ver es identificar qué es lo que Dios nos está diciendo que quiere meterle mano. Son herramientas para Dios mostrarnos el estado de nuestro carácter. Quiero que entiendas otra cosa, los procesos no son eternos. En la ocasión anterior yo te estaba diciendo que este asunto del aguijón, este asunto de lo que nosotros no podemos cambiar, el aguijón es algo que nosotros no vamos a poder cambiar. Hay que caminar, hay que aprender a caminar con ello, vamos a recibir gracia de Dios para caminar con ellos. Pero los procesos no son aguijones. Los procesos son el gimnasio de Dios para desarrollar nuestro carácter. Y eso lo que quiere decir es que esos procesos terminan. Esos procesos tienen fecha de expiración. Pero ¿y cuándo terminan, pastor? ¿Cuánto tiempo se va a tardar? ¿Sabe qué? Un proceso no tiene fecha de expiración por tiempo. Tiene que ver cuando tú y yo aprendemos la lección, entonces se puede acabar el proceso. Mientras tanto, lo que hacen es que nos lo vuelven a repetir, nos lo vuelven a recetar. Gloria al nombre del Señor. Voy rapidito para terminar porque esto lo puedo compartir con ustedes en las próximas reflexiones. ¿Qué resultados hay cuando yo asumo esta perspectiva? Nuestra oración cambia. ¿Por qué? Porque entonces yo, al ver las cosas que Dios quiere trabajar conmigo, entonces yo empiezo a tener material para la oración. Entonces mis oraciones no son ambivalentes, mis oraciones no son frívolas, pidiéndole a Dios cosas superficiales. Yo empiezo a pedirle a Dios, a trabajar con Dios en la oración para que Él trabaje conmigo. Gloria al nombre del Señor. Ahora no solamente cambia nuestra oración, cambian nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque ahora cuando me encuentro en esas bifurcaciones donde yo tengo que tomar decisiones, el resultado es que yo no me voy a preguntar cuál es el camino más fácil, no me voy a preguntar cuál es la ruta más cómoda, lo que me voy a preguntar es cuál es la ruta que más gloria le da a Dios. Lo que me voy a preguntar es cuál es la ruta que Dios quiere utilizar como instrumento para transformar mi vida. Cambian todas las cosas. ¿Por qué, mi amado hermano? Cambian porque tú y yo entendemos que el camino también es importante. Gloria al nombre del Señor. Así que, para cerrar, te recuerdo, número 1, que sea Dios quien determine cuál es el camino y la ruta que debes seguir. Número 2, que te recuerdes que el camino que Dios ha de determinar o que ha determinado no necesariamente es el más cómodo, porque a fin de cuentas
Dios no está buscando nuestra comodidad. Dios lo que está buscando es utilizar el camino mismo como instrumento de transformación para nuestras vidas. Y cuando tú y yo entendemos y asimilamos eso, cambia nuestra perspectiva, nuestra oración y también nuestras decisiones. Permita el Señor que en esta mañana tú y yo podamos abrir los ojos a través de la palabra y entender que este proceso que estamos viviendo no es nuestro enemigo, es nuestra escuelita, es nuestro gimnasio, que los diferentes procesos que tú y yo podamos estar enfrentando a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de salud, a nivel particular, no son para destruirnos, sino para llevar a cabo el plan de Dios en nuestro carácter, formar a Cristo en nosotros. Te invito a orar en esta hora. Señor, mil gracias porque en esta mañana nos confrontas con tu palabra. Nos haces entender la realidad. Que a veces nosotros estamos tan equivocados en nuestras perspectivas, mirando, Señor, embelesados con el objetivo, con el destino. Y no nos hemos dado cuenta, Señor, que tú estás interesado en trabajar en nuestras vidas. Que tú estás sumamente interesado, Señor, y es determinante que tú puedas trabajar con nosotros y meternos las manos, Señor, hasta que cada vez más nos parecemos más y más a tu Hijo Jesucristo. Permite que cada uno de nosotros a través de esta palabra, Señor, podamos recibir sabiduría de lo alto, discernimiento de lo alto, Señor. Hoy que podamos cambiar nuestra perspectiva acerca de nuestra realidad, Señor. Oh, aleluya, que entendamos, oh, aleluya, que en esta hora, Señor, estas situaciones son instrumentos en tus manos. Oh, gloria, que tú estás dándonos forma como el alfarero trabaja con el barro. Oh, aleluya, que a fin de cuentas, Señor, tú lo que quieres es formarnos para convertirnos en instrumentos, Señor, que puedan ser como ese pueblo, Dios mío. Oh, aleluya, sacerdotes tuyos. Oh, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido discernimiento y sabiduría de lo alto para cada uno de mis hermanos en esta hora, que puedan ver sus procesos, que puedan ver sus caminos, Señor, con esta sabiduría que nos imparte tu palabra, que podamos madurar, que podamos cambiar nuestra perspectiva, Señor, y nuestra toma de decisiones frente a las bifurcaciones de nuestra vida, que podamos caminar, Señor, buscando que seas tú, Señor, el que traces el camino, asumiendo las rutas que tú has trazado, Padre Celestial, y que podamos caminar, Dios mío, alineados con la ruta que tú has trazado, entendiendo, Señor, que el camino también es importante. Pido en esta hora, Señor, paz, sosiego, fortaleza de lo alto para aquel que se siente agobiado, desgastado por el proceso que he estado enfrentando, que en esta hora, Señor, la verdad de saber que no estás ahí, aleluya, por casualidad, sino porque Dios tiene un propósito específico en ese proceso que te encuentras, oh, aleluya, oh, que eso traiga fortaleza a su vida, que traiga consuelo al corazón afligido en esta hora, Padre Celestial, que traiga el ánimo, que traiga la resistencia que hace falta para entender que no te vas a quebrar. Puedes sentir a veces que te quiebras, pero no te vas a quebrar porque Dios te metió ahí. Es Dios quien te está metiendo las manos. Es Dios quien está trabajando en tu carácter. Es Dios quien está trabajando en tu vida. Ay, si tú pudieras verte lo que Dios te va a convertir, en lo que Dios te va a convertir, en la vasija que te va a convertir. Aleluya. Vasija, aleluya, que va a ser de bendición a la vida de otros que se encuentran también en procesos. Bendición y gloria para el nombre del Señor, aleluya. Oh, mi amado hermano, por eso en esta hora yo, aleluya, gloria al nombre del Señor, te recuerdo las palabras del apóstol Pablo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Oh, aleluya, Señor, que podamos entenderlo en esta hora, aleluya. Que esto no nos va a destruir, que esto lo que va a producir en nosotros es más peso de gloria. Y tú vas a ser honrado y vas a ser glorificado.
Fortalece la mano de cada uno, Señor, y los pies y las rodillas y el corazón de cada uno, Señor, de los que se encuentran en esas experiencias de proceso. En Cristo Jesús, yo te lo pido, Señor, con acción de gracias, sabiendo que tú vas a hacer mucho más de lo que te pedimos o entendemos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente, mi amado hermano. Que la gracia del Señor te cubra en esta nueva semana que comienza. Y recuerda, gloria al nombre del Señor, que tomados de la mano del Señor, no hay reto que tú y yo no podamos enfrentar. Él está con nosotros. Aleluya. Así que en esta hora, que el Señor alce sobre ti su rostro, que el Señor tenga de ti misericordia, que ponga en ti su paz y te guarde de todo mal. Que Dios te bendiga, querido hermano, que el Señor te guarde y un abrazo en el amor de Jesucristo.